Bendiciones, iglesia. En la iglesia yo voy a saludar en especial a los jóvenes, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, acuérdate joven en tu juventud, cuando vengan los días difíciles tendrás al Señor presente en tu vida. Bueno, en esta ocasión yo quiero agradecer al pastor Fabio y al pastor Jaime por el trabajo que hacen cada semana de mandarnos las predicaciones, porque la palabra es algo que necesitamos para crecer, y más en estos momentos tan difíciles en donde no nos podemos congregar, pero estamos juntos cada uno de nuestras casas, y gracias a ellos podemos fortalecer nuestra fe. Así que pastor Jaime y pastor Fabio, muchas gracias por ese trabajo que hacen con nosotros. Amén. Un saludo para todas las parejas. El equipo de alabanza quiere extenderles un gran abrazo, desearles muchas bendiciones, que se encuentren bien con todas sus familias, y deseando que en el momento de Dios pues vamos a estar nuevamente unidos en presencia aquí en este lugar. Bueno, yo quiero saludar a los niños y a los jóvenes, perdón, a los adolescentes, mandarles muchos saludos, bendiciones y que estudien mucho en esta cuarentena también. De parte del grupo de alabanza quiero saludar a las mujeres virtuosas de esta comunidad. Muchas gracias por las reuniones de mujeres divinas, muchas gracias por lo que nos brindaste y por la palabra. Yo las invito a que sigan temerosas de Dios, como dice en los proverbios, y a que sigan buscando en cualquier situación o circunstancia al Señor y poniéndolo como su primera opción. Dios las bendiga. Bendiciones para todos. Chao. Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, que solo tú puedes hacer obras maravillosas en nuestra vida. Señor, gracias por este momento de adoración. Permítenos que sea para ti, que independientemente del lugar donde estemos, nos entreguemos de corazón a adorarte y a exaltarte. Gracias por esta oportunidad que nos das de alabarte y por este espacio que es para ti. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame,
Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Iglesia, nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Hoy la tercera parte de la enseñanza fuera del texto. Yo voy a invitarles para que oremos y le pedamos al Señor que traiga sobre nuestras vidas no solo la comprensión, sino el compromiso de obediencia frente a lo que oímos. Acompáñeme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu voz y declaramos que nuestra inmensa necesidad, aparte de oírte, es llevar esa palabra a la obediencia, a un compromiso serio en nuestra manera de vivir. Por eso, en esta oportunidad, declaramos, Señor, que a pesar que no sabemos en qué dirección va a enfocar tu palabra, esa enseñanza sobre mi vida, yo declaro, Señor, a título personal, que lo que escuche de ti, eso colocaré por obra sobre mi vida. Te lo pido, Señor, y te lo encomiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Abra su Biblia, le invito, en el libro de Nehemías, donde hemos tenido esta enseñanza a través del capítulo 8. Voy a leerte solo una pequeña porción de esta lectura. Hemos enseñado ya 12
versículos del 1 al 6, la primera parte, y del 7 al 12, la segunda parte. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hasta ahí hay un cuadro fácil de comprender. Tenemos un pueblo que está pidiendo correctamente, que tienen la misma dirección. El pastor para ese tiempo, Esdras, acompañado de Nehemías, han escuchado la solicitud y han visto de que tienen una buena dirección, que tienen una dirección correcta, bíblica, santa para su crecimiento, y ellos se dan a la tarea pues de dar la enseñanza en esta dirección que se ha solicitado. Después nos damos cuenta que hay una asistencia del pueblo en comprometerse para que el pueblo entienda la enseñanza, para hacerles entender, hermano, las enseñanzas, como dice en el versículo 8, y es muy interesante en esta segunda oportunidad observar lo que dice el versículo 3 después de esta primera lectura, el versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Si tienes una cuidadosa lectura, miras lo que dice el versículo 3, y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Eso lo hicieron ¿cuándo? Una mañana. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el mediodía. Entonces alguien pregunta, hermano, ¿y qué días se congregaban para oír la palabra del Señor? ¿Qué días se reunían donde eran enseñados? Versículo 5, donde Esdras abría el libro de la ley a los ojos de todo el pueblo, y el pueblo estaba atento, y donde el pueblo decía que, versículo 6, que Jehová es un Dios grande, que es un bendito, y el pueblo respondía amén, amén, alzando sus manos, y se humillaban delante del Señor, adorando a Jehová, inclinados en tierra. Pregunta, pastor, ¿qué días hacían eso? O sea, lo hacían de domingo a domingo, lunes y viernes, porque hermano, ¿para qué congrega uno sábados y domingos, sabiendo que ya oímos la palabra ayer? Cuando yo escucho que uno debería reunirse solamente un día en la semana, creo que son comentarios fuera del texto, porque no se tienen cuidado con la palabra escrita. Son observaciones, hermano. Escuchaba en oportunidad decir que congregarse todos los días, eso era mucho fanatismo. Sí, yo estaría de acuerdo si me acepta que comer todos los días también eso es mucho fanatismo, o que dormir todos los días también es mucho fanatismo, o un enamorado de su prometida que quiera verla todos los días. Eso sería, diría yo, al igual que quienes presentan esa solicitud, que eso sería también mucho fanatismo. Si usted observa el texto, dice que ellos habían estado reunidos desde el alba, versículo 3, hasta el mediodía. Jaime, ¿cuándo se reunían otra vez a escuchar la palabra? Hermano, mírelo el versículo 13. ¿Al día qué? Al día siguiente. ¿Y cuándo volvían a escuchar la palabra? Al día siguiente. ¿Y cuándo volvían a oír la palabra? Al día siguiente. Los 7 días de la semana, todos los días. Ellos eran un pueblo que habían estado en esclavitud y que ahora sabían las consecuencias de vivir separados de la palabra del Señor, de su dirección, de sus leyes y de sus mandatos. Voy a dejar mi ilustración aquí
a mi mano derecha para no estarla citando continuamente, sino solamente para recordarle que cuando hacemos observaciones, citas que no concuerden con la palabra, estamos actuando, estamos viviendo fuera del texto. Ahí le dejo pues el artículo, la pieza que traigo de ilustración durante estas 3 enseñanzas, pero que hoy solamente la voy a dejar para acompañarlos porque creo que ya está bastante clara. Escuche, iglesia, en el Antiguo Testamento, haciendo una introducción a este versículo 13, al día siguiente, en el Antiguo Testamento no habían escuelas bíblicas infantiles, no había grupo de jóvenes, no había grupo de adolescentes, no había grupo de solteros, no había grupo de matrimonios, sino que 13, al día siguiente se juntaron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Eso es claro, aunque al día anterior, desde el alba, desde la madrugada hasta el mediodía, ellos habían oído palabra del Señor. ¿Quiénes? Papá, mamá, jóvenes, adolescentes, niños, solteros y ancianos, todo el pueblo reunido había oído la palabra. Pero al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia. ¿De qué? De todo el pueblo, subraye, de todo el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no es que no las vayan a ver. No quiere decir con esto que mi propuesta es que no las deben de haber. Son importantes bajo una buena ¿qué? Administración. ¿Qué es una mala administración? Que sea el pastor de la iglesia, hermano, imagínese la escena. Trabaja en un taller de mecánica, prepara el bosquejo para poder predicar los fines de semana, jueves, sábado y domingo, para poder pagar el arriendo de la iglesia, y viene el domingo y como no hay quien de la escuelita bíblica, no hay quien de jóvenes o adolescentes, el pastor se hace cargo de esto. Esto estaría muy mal. Por eso le digo, sí los pueden haber, pero bajo una correcta dirección. Eso es lo que se pretende a través de la enseñanza, de que nosotros estemos guiados. ¿Por qué? Estar dentro del texto, estar dirigidos por lo que dice la palabra. Algo importante, lo que tu iglesia aporta a estos grupos que yo te acabo de enumerar, ¿qué es? Matrimonios, solteros, ancianos, jóvenes, adolescentes y niños. Lo que tu iglesia aporta a estos grupos es un aporte mínimo. Iglesia, ya he compartido en 2 oportunidades acerca de este tema y lo he hablado con el pastor. Él ha dado respuesta a estas exposiciones, y realmente basados en el texto, esto, hermano, es algo que decisivo que la iglesia lo sepa, porque el aporte que nosotros como administradores hacemos a estos grupos que acabo de enumerar son realmente un aporte mínimo. Estos grupos que acabo de enumerar, se los voy a repetir: matrimonios, adultos mayores, solteros, jóvenes, adolescentes, niños, ellos requieren un aporte mayor, porque el texto dice, estoy en la introducción, que aunque habían oído la palabra en el versículo 3 desde la mañana hasta el mediodía, dice en el versículo 13 que al día siguiente se habían vuelto a reunir porque necesitaban ¿qué? Volver a oír la palabra. Dice la palabra que se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Qué interesante. Es algo que vale la pena observar y que tendremos en cuenta pues para la enseñanza que tendremos a continuación. Voy a invitarle para que contemplen bajo la enseñanza un ejemplo sencillo. Hablemos de estos grupos, hablemos de los jóvenes, que son un grupo muy importante de nuestra comunidad. En nuestra iglesia, las reuniones de jóvenes son los viernes de 7:30 a 8:30. Pero es lo único que un joven ve y oye de Jesús durante toda la semana. Estoy dando un ejemplo muy real. Sus padres no le inquietan con nada más. O sea que el joven, 14, 15, 17, 18, 20 años, lo único que escucha de Jesús es los viernes durante 30 minutos de enseñanza, 40 minutos
a lo mucho bajo la dirección que la iglesia le da. O sea que él toda la semana él sostiene su vida a través de solamente esos 40 minuticos. Le diría, hermano, con toda responsabilidad, según el texto, eso, hermano, eso es escaso. Escríbalo, por favor, usted que tiene hijos, usted que tiene nietos, usted que dice querer tanto la juventud de la iglesia, en mi opinión, son paños de agua tibia. Esta congregación en el libro de Nehemías, en el 3, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, esto incluye a los jóvenes, ellos oían la palabra, pero versículo 13, al día siguiente se reunían ¿quiénes? Sus padres, se reunían sus abuelos, sus tíos, las autoridades y continuaban dándole palabra del Señor. ¿Desde dónde? Desde sus casas, recordándoles las leyes y los estatutos del Señor. Es algo, hermano, que en la vida es necesario y que usted lo tiene que saber. Doy otro ejemplo, un matrimonio. Usted, mi querido hermano, que está casado, 14, 15 años de matrimonio, con sus hijos, sus diferentes compromisos laborales y solo recibe palabra del Señor. Recuerde, el culto empieza de 10 a 12 del día. El tiempo de los anuncios no es palabra de Dios. El tiempo de la alabanza no es palabra de Dios. El tiempo de la oración no es tiempo de Dios. Es algo que está bajo la dirección del Espíritu Santo, pero hay que separar cada servicio de lo que es Dios hablando sobre tu vida. Te vas a dar cuenta que en la iglesia, que es una iglesia que le digo, la aplaudo porque allá la palabra es hora y cuarto un domingo, 1 hora los sábados, 1 hora los jueves, y quédese sorprendido que según el texto, si usted como matrimonio pasa la semana solamente con lo que escucha un domingo durante 1 hora y cuarto, que le digo, creo que somos de las pocas iglesias que le dan un espacio tan preferencial, hermano, a la enseñanza del Señor. Es que en el 3 ellos no se reunían para cantar, en el 3 ellos no se reunían para dar testimonios de milagros de la comunidad en semana, no se reunían para recoger plata para hacer unas escaleras o comprar un lote. Si usted nota que ellos lo que se reunían desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres era para oír las enseñanzas del libro de la ley, la palabra del Señor. Vuelvo al ejemplo de los matrimonios. Imagine, hermano, un matrimonio viniendo solo los domingos, 1 hora y cuarto, para sostenerse toda la semana, realmente es algo que muy escaso. Le voy a decir algo, ni un celular. Usted coloca un celular a cargar 1 hora y cuarto y yo le pongo que eso le dure que pues, el resto del día, para el día siguiente ya no tiene recarga, para el martes usted lo que tiene es una cajita en el bolsillo porque él ya no le funciona. Pero nosotros pretendemos que los jóvenes, los adolescentes, los niños, los matrimonios, los solteros, oyendo la palabra 1 hora y cuarto, se sostengan en su vida en un mundo que es sin consideración, que es sin temor de Dios, que no tiene hermano en su vida. Esta mañana iba para el centro y vi un carro que decía paremosdepecar.com. No sé a qué se refería, qué iglesia hará esa publicación, pero en un vehículo me llamó la atención, no tanto paremos de pecar, no fue lo que me llamó la atención, sino que pensé que en nuestra vida cotidiana los mensajes alusivos a buscar de Jesús, a buscar de su presencia, de su grandeza, de su misericordia son, mano, yo creo que lo que llevo yo acá en Medellín de diciembre acá nomás para decirles, primera vez que veo un anuncio donde se invita a dejar de ¿qué? De pecar. Entonces, ¿qué es lo que notamos del texto? Que realmente para los jóvenes, para los matrimonios, es algo, hermano, muy escaso el vivir con el congregarse un domingo durante 1 hora y cuarto. Hablo de los niños. ¿Sabe cuánto tiempo escucha a su niño? Hablo de Valerie, de Maximiliano, de los niños de la escuelita bíblica infantil en los cuales están todavía, por ejemplo, Susana, Salomé, Samuel y otros niños de entre los 8 y los 10 años. Ellos, la enseñanza que está dirigida para ellos es de 10 a 15 minutos.
Y nosotros esperamos que durante esos 10 o 15 minutos ya ellos tienen para la semana, hermano. El niño, después de ese domingo, usted sabe, mi querido hermano, mi querido papá, mi querida mamá, que a veces nosotros los padres solo llevamos nuestros niños al culto del ¿qué? Del domingo, escuchando palabra durante esos 10 minutos. Si nosotros solo les diéramos eso de palabra, déjeme decirle algo como papá, déjeme decirle algo como pastor de la iglesia, eso es algo muy escaso para la vida espiritual de nuestro niño. Hermano, y entonces, ¿qué aconsejaría usted? No, yo nada, no tengo autoridad para decirle qué debería usted de hacer. ¿Por qué no tengo autoridad? Porque como estoy frente a este libro, como estoy frente a la Biblia, lo que yo opine sobra. Como yo haga con Susana, Juan Pablo, Alejandra, mis 3 hijos, eso no es lo que viene al lugar. Pues quedaría yo aquí muy lindo diciendo que yo con Susana, que yo con Juan Pablo, que yo con Alejandra, pero eso no es lo que edifica es el texto. Dice que si usted se congrega en su iglesia oyendo solo palabra, porque eso no era que 3 horas de alabanza, que 1 hora y media de testimonios, luego se pide el diezmo, la ofrenda, las primicias y por ahí 1 hora y cuarto pidiendo, y luego los últimos 7 minutos ya se enseña la palabra del Señor, que eso es un irrespeto, hermano, a un culto donde la gente va a oír es que la palabra del Señor. Esta gente se reunía en el 8.3, era para oír la palabra del Señor. Ay, a mí me gusta mucho una iglesia que hay en el centro, porque hermano, esas alabanzas, hermano, por ahí 3 horas, hermano, eso es un mover del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde se mueve el Espíritu Santo? Donde se habla de Jesús. Donde se habla de Jesús, pero no Jesús Adrián nada, no Jesús Montero, no, Jesús el Hijo de Dios. Jesús, aquel que murió en la cruz y que en él tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Este culto era un culto, hermano, serio. Esto no era que noche, eso ahí no era que madrugadas de milagros. ¿Cuáles milagros? En el 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Y cuál era los que habían? Los que podían entender, hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Y a los cuántos días esos matrimonios volvían a oír palabra? ¿A los cuántos días volvían a oír esos adolescentes palabra? ¿A los cuántos días esos niños volvían a oír palabra? Al día siguiente. Hermano, usted dice, uy, no, hermano, muy extremo. Ah, sí, hermano, es que nosotros no vamos para San Andrés, ni para Curazao, ni vamos para México, para Cancún. No, nosotros vamos es para el reino de los cielos. Y nosotros de ese evento tan maravilloso deberíamos de oír ¿qué? Todos los días. Versículo 13, al día siguiente. Después de un culto de toda la mañana, al día siguiente volvieron a oír ¿qué? Palabra de Dios, para entender las palabras de la ley. ¿Quiénes se reunieron para esto? Las cabezas de familia. ¿Quiénes administraban en la fe a estas familias? Las cabezas de esas familias, papá, mamá, abuela, tía. ¿Y qué era lo que le enseñaban a estas familias? Las palabras de la ley. Es algo pues que está escrito, que vale la pena tener en cuenta, y he hablado de los jóvenes, de los matrimonios, de los niños, y voy a hacerle un comentario que creo que me gustaría que tomara nota, investigara y se diera cuenta si es así o no es así. Tome nota, iglesia, es importante lo que le voy a dictar. Fecha, 1780, en Inglaterra, la ciudad de Gloucester. Seguramente para mi inglés tiene que decirse de otra manera, pero si usted lo buscara y no lo encuentra, yo me comprometo a pasarle los datos por escrito. Había un señor, el señor Robert Rikers, un hombre creyente, un hombre con su fe puesta en Jesucristo. Lo que le estoy hablando es algo al lugar para poder estar ¿qué? En el texto y no fuera del texto. Hermano, porque es que en la iglesia no hacen como cultos de alabanza. No vamos a reemplazar, hermano, la palabra del Señor, versículo 13, para entender las palabras de la ley. Para eso era lo que se reunía la gente, no para cantar. Antes no cantamos, sí, se canta, pero después.
se canta, pero antes, pero el tiempo de la enseñanza de la palabra, eso sería estar meando fuera del tiesto. Los cultos, hermano, para los jóvenes, donde no hay palabra, eso no sirve. Porque la fe de los jóvenes, se los dije en la enseñanza pasada, la fe de tu niño, el de 8 años, la fe de tu adolescente de 11, la fe de tu joven de 16, la fe de tu esposo, la fe de tu papá y de tu mamá, que ya pasan los 50, 60 años, no es por escuchar música cristiana, no es por hablar con el pastor. La fe del ser humano, del creyente, es por oír la palabra del Señor. 1780, Inglaterra, Robert Riker, en la ciudad de Gloucester, creyente. Él estaba siendo fuertemente afectado porque, siendo un hombre creyente, él veía como la gran mayoría de niños en aquella época, 1780, ellos, en medio de sus trabajos muy precarios, uno de ellos era la venta de periódicos, él veía, siendo creyente, cómo los niños, hermano, carecían de toda educación. Niños sin saber leer, escribir, ni matemáticas, viviendo, hermano, prácticamente en la miseria, y él se siente llamado, dirigido a crear, hermano, unos espacios donde ellos sean, ¿qué? Educados, como el suyo. Porque para usted es importante que su hijo sepa qué: leer, escribir, las matemáticas, que sepa un poquito hacia dónde estamos ubicados, los países, para que conozca la moneda de su país, inclusive para que conozca otro idioma. Esa es su preocupación con sus hijos, ¿cierto? Era también la de él, porque él veía niños que realmente o no tenían padres, eran huérfanos, una gran población, pero otros los tenían, pero era igual que no los tuvieran, porque ellos carecían del interés de sus padres para su educación. Solamente que este señor, Robert Riker, no se interesó solamente por su preparación académica, leer, escribir, las matemáticas, etcétera, sino que quería que en ellos se creara ese propósito, ese vínculo con la fe. Entonces se hacía algo general, que pudieran tener de todo un poco, y fue introduciendo este mecanismo de tener estas academias, estas escuelas. El señor, ¿qué? Robert Riker, 1780, Inglaterra, en Gloucester. Esto es pues para que tenga en cuenta, y finalizo esta notica, porque muchos de ellos sí tenían padres, pero hermano, un papá que enseña solamente a leer y a escribir, este señor se preocupaba porque es igual como si no lo tuviera, porque cuando uno se muere, saber leer y escribir y saber hacia dónde es el norte y el sur no es algo muy relevante. A usted lo sacan con los pies hacia el norte, hacia el sur, entre 4 velas, y uno no se da cuenta. Él quería que ellos fueran instruidos que en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra, versículo 13, para que entendieran las palabras que de la ley. Fue el interés de este personaje. Solamente hasta ese tiempo se establecen las primeras instituciones para la educación de estos niños, y de ahí se deriva lo que hoy pues vemos que es una gran preocupación por escuelas, colegios, y esta mezcla de lo secular con lo espiritual. Qué interesante, hermano, que podamos tener ese tipo de datos exactos, y que en la antigüedad, como les dije al principio, no lo había, pero no quiere decir que ahora sea menos importante o que no lo deba haber, solamente con la dirección correcta. Voy a invitarle para que me acompañe a un texto para mostrarle la importancia, hermano, de lo que dice el versículo 13 de Nehemías. Al día siguiente se habían congregado durante toda una mañana hasta el mediodía. Usted, hermano, que de pronto va los domingos a la iglesia con sus niños, y se le haría muy raro que al lunes ellos al lunes ven matemáticas, ciencias, aritmética, geografía, cartografía, todo lo que sea confía,
y al martes ven lo mismo, al miércoles, al jueves, al viernes, solamente que nos congregamos y nos parece que si al lunes volvemos y les enseñamos palabra, ellos pueden sufrir un trauma o pueden ser afectados, pero esta iglesia en el libro de Nehemías, una iglesia que venía del mundo, venía de unas prácticas, hermano, tristes por la desobediencia de ellos quieren ¿qué? Oír la palabra un domingo y al día siguiente, que es lunes, querían oír ¿qué? También la palabra para poderla entender. Acompáñeme a este texto, por favor. Deuteronomio, capítulo 31, voy a esperar para que lo busque. Es una enseñanza, iglesia, con tanto cariño, una palabra con tanta responsabilidad. Yo soy papá de 3 hijos y le doy gracias al Señor que me trajo al Evangelio y que me dio la capacidad de entender, hermano, me dio la capacidad de entender la importancia que tiene la palabra escrita cuando se va a criar a los hijos, hermano. Yo tengo 3 y yo no me doy mérito, hermano, sobre lo que son los 2 adultos, la de 26 y el de 21, sino que le doy toda la gloria, hermano, al Señor Jesucristo a través de su palabra. Creo que a su palabra se debe lo que ellos han llegado a hacer hasta el día de hoy. La gloria sea para Jesús. Ya tienes el texto, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Hermano, ¿por qué no mencionaste a Susana? Porque es que a ella la estoy instruyendo los domingos, desde la mañana hasta el mediodía. Y al día siguiente yo me lleno de la palabra para instruirla ¿qué? A ella. Y al martes yo me lleno de la palabra para instruirla a ella, ya sea, por ejemplo, en el desayunito, ya sea de pronto cuando está jugando, hay que instruirla de la palabra, ya sea cuando estamos almorzando, instruirle de la bendición que es el Señor sobre nuestras vidas, ya sea, por ejemplo, en las noches, en una tarde de recreación, cuando la voy a castigar. Yo soy quien le debe ¿qué? Instruir. Según el libro de Nehemías, capítulo 8, no se conformaban en el 3 con oír la palabra, sino que iban al versículo 13 y al día siguiente volvían y les daban ¿qué? Palabra. Yo no sé cómo será usted como papá, pero yo no creo que usted el domingo le dé bastante comidita a su hijo y entonces ya no le vuelve a dar hasta el miércoles, porque es que usted el domingo comió mucho. Yo espero, hermano, que estas enseñanzas de fuera del texto estén recibidas, iglesia, con temor, con cariño, valorando y diciendo, Señor, qué valor tan grande le dan en Miraflores a la enseñanza de tu palabra que escrita. Entretenerlos a ustedes, hermano, con historias, eso sería fácil, hacerlos reír, eso sería fácil, pero hermano, usted está para hacer ¿qué? Edificado. Deuteronomio 31, versículo 12 y 13 dice, harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Es algo impresionante, hermano, porque está hablando ¿qué? Versículo 12, a las familias, pero mire lo que dice el versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo necesitan nuestros hijos oír de la palabra del Señor? Por favor, usted que sus hijos ya pasan de 20, ellos necesitan oír de la palabra del Señor, ¿qué? Todos los días. Yo se los dije, creo que hará más de un año. Iglesia, tus hijos no te ven orar, ellos no van a ser atraídos a eso. Entonces usted dice, hermano, ellos me han visto orar, hermano, por 20 años que tienen, pero nunca les ha nacido. Imagínese, iglesia, si al que ven orando, ellos no lo imitan,
a usted y a mí que no nos ven orando, ¿cómo quedarán ellos por Dios? La palabra es puntual cuando dice que esto de enseñarle a nuestros hijos, esto de enseñarle a nuestras esposas, esto de enseñarle a nuestros adolescentes, jóvenes y niños, dice que es algo de todos los días. Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días, dice la palabra del Señor. Es algo pues puntual, como dice Nehemías. Lo hacían un domingo, lo hacían un jueves, pero volvían y se llenaban de palabra para enseñarla a sus hijos, a sus esposas, al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, así todos los días de la vida. Eso es algo pues para que lo tenga en cuenta. Alguien dice, mi hijo va a la escuelita bíblica infantil. Iglesia, felicitaciones, me alegra que llevas a tu hijito un domingo a la escuelita bíblica infantil y que allá le enseñan la palabra 10 minutos o 15 minutos, porque el resto del tiempo, iglesia, lo que ellos hacen es una manualidad, se recrean un poco, toman el refrigerio. Y usted dice, ¿por qué no les enseñan hora y cuarto? Porque los profesionales dicen que lo que se les va a quedar a ellos de todo lo que usted les hable va a ser los primeros 10, 15 minutos. Por eso usted, mi querida mamá, que el niño deja regar la leche y alega toda la tarde, 4 o 6 horas, recuerde que él entiende los primeros 10 minutos. Después, eso es tiempo perdido, eso es saliva gastada. De pronto, hermano, el Señor te está hablando a través de este ejemplo y lo puedas tener en cuenta. La cantaleta, hasta donde yo lo he experimentado y lo he oído, eso no edifica a nadie. ¿Qué hacemos con los niños? 10, 15 minutos de enseñanza y usted dice, feliz, porque mi hijito va a la escuelita bíblica un domingo y a partir de hoy ya sabes que la palabra que él escucha es 10, 15 minutos. Hermano, te tengo malas noticias, muy malas noticias. Tu niño que estudia de lunes a la semana, él estudia solo 10, 15 minuticos, solo académicamente, solo estudia, hasta donde yo sé, mi hija estudia de 7 de la mañana a 2:30 del mediodía. Que estudie la mitad de ese tiempo, que estudie de 7 horas solamente 3, en cuanto a conocimiento, 3. Hermano, eso lo hace lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Por Dios, nosotros estaríamos siendo muy escasos si académicamente les están dando 3 horas diarias, nosotros dándole 10 minutos o 15, es una muy mala noticia. Ahora, su niño se cepilla, hermano, todos los días. Colgate dice que debe ser en las mañanas, al mediodía y en la tarde. Es la propaganda que yo he visto. Además que es algo comercial, pero creo que es algo a la vez saludable. ¿Cuántas veces un niño al día come? 3 veces al día, todos los días. ¿Cuántas veces el niño al día se baña? Al menos una, todos los días, de lunes a domingo. Pero la palabra, porque como es menos importante, es menos relevante sobre la vida de nuestros hijos, entonces solamente lo hacemos, ¿qué? 10, 15 minuticos. Iglesia, nos damos cuenta de lo poco importante que es la palabra del Señor en nosotros. Nehemías 8:13, que las cabezas de las familias, las autoridades de cada familia iban para que les hicieran entender, hermano, las palabras de la ley, y cuando iban a su casa, el texto dice, harás congregar a todo el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viniereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar la posesión de ella. Versículo 13, todos los días. Iglesia, los niños no solo deben comer todos los días, hermano, le cuidamos tanto el pelo a nuestros niños, cuidamos de que nuestros hijos estén en un buen establecimiento académico. Los dientes de los niños, hermano, lo decía en la enseñanza pasada, para nosotros son tan importantes, pero la vida espiritual, hermano, de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, nuestras esposas, esposos, nuestros padres, ¿dónde queda? Por favor, escuche, iglesia, en el nombre de Jesús. No sé qué tanto afecto, hermano, goce yo con este tipo de enseñanzas, pero es que hay que ir a donde, hay que ir al texto. Hay que ir al texto. Veo en las reuniones de YouTube
que es que hay 9 seguidores, 8 seguidores, 9 seguidores, 8 seguidores. Yo pienso, ¿quién será el que entre y se sale tanto? Pues yo en la iglesia veía eso mucho, pero actualmente en YouTube, ¿quién será el que entre y se sale, entre y se sale, entre y se sale? Tal vez cuando nos salimos damos esta porción, hermano, de la palabra, y usted, mi querido papá, en la tienda comiendo salchichón con pan y un bolis, se le pierde, hermano, la importancia de que no es solo traerlo al culto el domingo, sino que tu responsabilidad como papá, tu responsabilidad como mamá, en los solteros de tu familia, en los jóvenes de tu familia, en los adolescentes de tu familia y en los niños de tu familia, es ir a ellos con la enseñanza de la palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Iglesia, el pastor no sostiene tu matrimonio. Eso es un concepto equivocado, hermano. La esposa mía está, hermano, pero rebelde, hermano, lo que hace que estamos yendo a la iglesia, hermano, empezamos a ir jueves y domingo, y mi esposa está como toda rebelde. Ya te voy a explicar eso. Nosotros no sostenemos a tus jóvenes. Nosotros no sostenemos a sus adolescentes ni a sus niños, que es una responsabilidad muy grande, solo nosotros dedicándole a los jóvenes de la iglesia 1 hora los viernes. A los adolescentes y a los jóvenes los asistimos 1 hora los jueves, 1 hora los sábados y 1:15 los domingos. A los niños los asistimos, hermano, 10 minutos los jueves, 10 minutos los sábados, 10 minutos los domingos, aunque usted solamente los lleva, por ejemplo, los domingos. No nos deje esa responsabilidad de que nosotros somos los que sostenemos, hermano, a sus hijos, a sus adolescentes, que por nosotros es que su esposo o su esposa no están funcionando en el matrimonio. No es justo. La iglesia no es sola la responsable, hermano, de ese alimento espiritual. Estarías fuera del texto. Te voy a leer algo que me encontré, hermano, en Deuteronomio 31:13, versión popular. Siempre le pedí el favor a Elizabeth o a Ricardo, ahí con don Orlando, sentados tan bellos, los extrañamos mucho a todos. Ahora hace un ratico hablé con don Jairo, mi hermano, don Jairo tan bello, dejó saludos a toda la congregación, a toda la iglesia. Estoy esperando que busques Deuteronomio 31:13 para que te quedes sorprendido como el Espíritu Santo a través del texto aclara, hermano, que nosotros no somos responsables de tu matrimonio. Nosotros no somos los responsables, hermano, de los niños de la escuelita bíblica infantil. Cuando los tenemos allá, nuestra responsabilidad, esos 10 minutos o esa hora a los adolescentes, es enseñarles la palabra del Señor. Pero Deuteronomio 31:13, Elizabeth dice, así los hijos de ustedes. No, es que no son las esposas mías. Las damas de la iglesia no son las esposas mías. La esposa mía se llama Solange Giraldo y yo, no Fabio Acevedo. Él no es responsable de Solange. El responsable de la vida espiritual de mi esposa soy yo. El responsable de Alejandra Pulgarín, que ya está casada, ya es harina de otro costal, pero todavía me siento yo no le dejé la responsabilidad de mi hija a un pastor de otra comunidad, no. Yo me siento responsable de la vida espiritual de mi hija de 26. Yo me siento responsable de la vida espiritual como papá del de 21 y me siento a través de esta enseñanza más responsable todavía de la vida responsable de mi hija de 8 años. ¿Cómo le voy a dejar yo esa responsabilidad al pastor Fabio Acevedo si él solamente con Susana tiene contacto? Es que ni siquiera tiene contacto porque él no da escuelita bíblica infantil. Yo no le voy a dejar la vida espiritual de mi hija a Franklin, a Carolina, a Adelaida, a todos los profesores. Se los agradezco mucho y lo valoro. Pero hermano, dice que al día siguiente ellos les estaban enseñando, los padres le estaban enseñando a sus hijos, leo, así los hijos de ustedes. No, es que los jóvenes de la iglesia no son hijos míos, los adolescentes de la iglesia no son hijos míos y los niños de la iglesia no son hijos míos. El Espíritu Santo te está llamando la atención y diciéndote, porque es que a tu niño, porque es que a tu adolescente, porque es que a tu joven solo le enseñas la palabra 1 hora a la semana. ¿Por qué no enseñas eso a través del alimento y alimentas a tu hijo un domingo de 11 a 12 del día, que coma lo que más pueda y no le vuelves a dar comida hasta el otro domingo a ver qué enfermedad le da a tus hijos, qué enfermedad le da? Dice el texto, así los hijos de ustedes
que nada saben de ella, podrán también oírla y aprenderla para respetar al Señor su Dios durante toda su vida en el país que ustedes van a ocupar después de cruzar el Jordán. Dios no quería llevar a ese pueblo a una tierra para que vivieran como les diera la gana, pero ¿a quién les dio la responsabilidad? El 13, versículo 13. La responsabilidad de los hijos es de ustedes, papás. Marlon, la responsabilidad de tus hijos es tuya. La responsabilidad, Mauricio Montoya y Maritza, de tus hijos es tuya. La responsabilidad, mi querido Diego y Jenny, de Isaac, la responsabilidad es tuya. Adrián y Lina, la responsabilidad de tu adolescente y de tu joven es tuya. Y no se le puede limitar solamente a la enseñanza de un domingo. Así no funciona. ¿Cómo aprenderían nuestros hijos de inglés estudiando solo los domingos una hora? ¿Cómo leerían de bien? Hermano, les voy a dar un ejemplo. A mí me colocaban a leer los domingos solo una hora y mire cómo quedé. Leo como Moisés. Yo gagueo para decir coco. Entonces, creo que no estamos siendo al lugar, que estamos fuera del texto de la enseñanza bíblica en las iglesias que mantienen los padres a sus hijos con solo una hora de enseñanza. Esto debería de ser algo de al día siguiente. Nehemías 8:13. Al día siguiente, dice la palabra del Señor. Ahí tienes, hermano, los hijos son ¿de qué? De ustedes. Su esposa está muy rebelde, hermano, eso es responsabilidad tuya. Su esposa ya no lo respeta, no le acata, no le escucha, en estos días casi le da con una de estas. Eso es responsabilidad ¿qué? Tuya. No haga responsable de eso ¿qué? Al pastor. Su matrimonio es responsabilidad tuya instruirle. Hay una esposa que oye la palabra solamente los domingos. Y los domingos, hermano, uno pone uno acá este dedo, unas gafas, y mire sin gafas uno cómo es. Pero pues con las gafas. Usted llega a la casa y todo, hermano, es como altico del piso, un genio, no se hallan, hermano, pero usted le da palabra el lunes. Usted le da palabra, no estoy hablando, hermano, de palabra, hermano, solamente escrita, hermano, es de testificarle a través de la oración, de la lectura tuya, de contarle testimonios acerca de la palabra. Hace unos días hablaba con Susana, me acosté ahí en ladito de ella y le decía, Susana, Jesús era un hombre que vivía en paz con Dios y con los hombres. Esa era su conducta, esa era su postura con papá, con mamá, con sus hermanos, con las personas que le rodeaban y con Dios. Y me dijo, papi, ¿y si él era así de bien manejado con Dios y con los hombres, por qué lo mataron? Me quedé un poco ahí en shock, porque no me espero esa pregunta de una niña de 8 años y el Espíritu Santo me dijo, córrase para un lado, respondo yo por usted. Córrase, Jaime, que usted es muy bueno para los negocios, pero para esto como que se me atrofia. Y respondió el Espíritu Santo por mí. Yo me quedé sorprendido porque el Espíritu Santo le dijo, imagínese, Susana, si eso le hicieron a él, que vivía en paz con Dios Todopoderoso y con los hombres, ¿qué le harán a los hombres, a los niños que son llenos de soberbia, de orgullo, de una mala intención, de pleitos, de chismes? Susana, por eso la importancia de adaptarnos a esa conducta de Jesús para que nos vaya bien. Porque si a los que son así aún les puede ir mal, ¿cómo les irá a los que sean de una conducta contraria? Hermano, ejemplo claro y puntual del Espíritu Santo sobre la vida de Susana Pulgarín. Dice el pastor que se citan ejemplos comunes, hermano, algo básico. Nuestros hijos, las tablas de multiplicar, la M con la A, la P con la A, la T con la O, ¿lo aprendieron solos o en compañía de ustedes, papás? Qué raro, ¿cierto? ¿No le parece muy raro que nosotros, para que ellos aprendieran, Nacho lee, aprendieran de la revista Coquito, aprendieran a hacer para mejorar no sé si es caligrafía, bueno, lo que uno utiliza para escribir, que las bolitas, que puntico, que rayita, que consecutiva, que así diagonal, que era para uno agilizar
su escritura, usted participó de eso, ¿cierto? Usted fue el que le enseñó las tablas de multiplicar, usted, mamá le ayudó mucho. Papá, usted fue el que le ayudó en esos dibujos a colorear, usted era orgulloso para que su hijo llevara las mejores maquetas al colegio, ¿cierto? Y yo le pregunté qué le pasó con la vida espiritual de sus hijos, porque decayó tanto tu ánimo, hermano, con las cosas de espirituales de tu hijo, de tus hijos. ¿Mm? Dónde está el compromiso, hermano, de llevar nuestros hijos los cultos los jueves para esos 10 minutos? De llevar nuestros hijos los sábados para esos 10 minutos y de llevar nuestros hijos los domingos para esos 10 minutos. Menospreciamos la palabra del Señor. Eso es estar, hermano, como te decía ahorita. Para eso traje esta ilustración. Yo sé que la ilustración es molesta, pero dicen por ahí que la verdad duele, que la verdad ofende, hermano. Y yo tengo que vivir con eso, iglesia. Yo sé que la palabra de Dios incomoda, que la palabra de Dios examina, que limpia, y eso duele, eso incomoda, pero es mejor esto, hermano, que es algo real del texto. ¿Sabes qué dice el libro de Josué 8:35? Es mejor esto. ¿Recuerdas que en las enseñanzas pasadas ellos decían, no nos hables palabra de Dios, no nos hablen visiones, no nos profeticen, enséñenos cosas halagueñas, enséñenos cosas que no maten nuestras ilusiones, hermano, porque a los hijos es más fácil ponerlos a jugar esbos, que se puede, eso pecado no es, que enseñarles ¿qué? Un pedacito de la escritura. Es que a él no le gusta sentarse conmigo a ver los cultos, hermano. Que yo, hasta donde yo sepa, no es que se mueran pues de las ganas por estudiar las tablas de multiplicar, pero usted dijo, mijo, es que si usted sin estudio no va a llegar a ninguna parte. Es cierto. Uno sin estudio de la palabra, iglesia, no llega a ninguna parte. Mire el libro de Nehemías, de donde ellos vienen, de la esclavitud, de haberse metido en el pecado, porque ellos se olvidaron de las palabras de la ley. Josué 8:35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiera hecho leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Saludo a mi hermano Ernei, que me dice que en la plancha pasan los tomates, los aguacates, los limones, las butifarras, la chunchurria, pasa con de todo, hermano, y yo siento mucha alegría porque ellos están laborando y da alegría que la gente se esté rebuscando y que estén vendiendo. Pero Ernei me lo decía correctamente, es porque se oye más la papaya, la piña, la papaya, y yo soy como haciendo una competencia con ellos y me vine acá para el cuarto pues como para mejorar el audio. Espero que así haya sido. Rey, gracias por tu observación, gracias por tu visita, gracias Adriana por acordarte de nosotros. Le di el saludo a nuestro pastor Fabio, gracias a las personas que nos llaman, que preguntan cómo estamos, porque realmente es muy halagador saber que tenemos una comunidad, no solo que ustedes son importantes para nosotros, sino importantes para ustedes. Leo nuevamente, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiese leído delante de toda la congregación. Iglesia, ¿sabe qué? Hice una notica. Papás felices, yo sé, hermano, si usted me está oyendo, hermano, vas a ser tocado ahí donde estás cómodamente sentado, pero hay papás en la iglesia felices enviando a sus niños a la escuelita bíblica infantil. No es así, no es lo correcto, iglesia, porque aquí se leía la palabra del Señor delante de toda la congregación. Por favor, ¿cómo es que usted todavía tiene la irresponsabilidad de que el niño vaya a la escuelita, pero yo me voy a trabajar? Hermano, sí logrará uno más ganándose 100,000 pesos un domingo que viniendo a oír la palabra del Señor en compañía de su esposa y de sus hijitos. Sí hará más provecho en la vida. Esos 100,000 pesos, iglesia, no nos van a alcanzar el día de mañana para rescatar a nuestros hijos y nuestros hogares. Lo que no construye Jehová, no lo logran construir los hombres. El hombre que construye su casa en base a esfuerzos económicos y no tiene el acompañamiento de la palabra del Señor, en vano, dice la palabra, en vano edifica su casa. ¿Qué dice la palabra?
Toda la congregación, iglesia. ¿Cómo se le ocurre enviándonos a la esposa de los hijos y quedándose usted, hermano, que es que yo me gano unos pesitos? Iglesia, aquí la palabra es que puntual. Se leía la palabra, se enseñaba la palabra delante de ¿qué? De toda la congregación. Yo le voy a hacer un comentario para finalizar a los papás, papá, mamá, a los abuelos, tías, hay niños, adolescentes y jóvenes que están bajo la supervisión de sus abuelos, bajo la supervisión de sus tías. Y lo que yo noto es que levantamos, hermano, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios que no temen a Dios. ¿Cómo se logra el temor a Dios? Por oír la palabra. Pero si nosotros levantamos, hermano, matrimonios como el suyo, nuestros niños que yo los tengo, levantamos adolescentes y jóvenes, levantamos solteros, hermanos, sin el conocimiento de la palabra, que es lo que da el temor delante de la presencia del Señor, usted espera que lo respeten a usted. Iglesia, si un joven no teme a Dios, a usted le espera un futuro muy triste. Si nosotros levantamos niños, que yo los he oído, no, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. Sí, papi, a usted no le gusta la iglesia, pero yo sé que es lo que a usted le conviene. A usted le conviene ir a las reuniones y escuchar la palabra del Señor. Mira, yo no lo estoy ofendiendo al niño, no lo estoy maltratando, le estoy diciendo que yo como autoridad, yo sé lo que a él le conviene. ¿Qué le conviene a él? Conocer a Dios y tener temor de él. Conocer a Dios y tener reverencia delante de su presencia. Conocer a Dios y hacer de ellos una vida de obediencia delante del Señor. Pero si, iglesia, si su esposa no respeta a Dios, dígame, hermano, el futuro que a usted le espera. Si su esposo no respeta a Dios, dama, yo veo un futuro muy incierto y muy difícil. Si nuestros adolescentes, iglesia, nosotros preferimos meterlos a clases de hebreo, de griego y de arameo, en vez de que vengan a la iglesia, es que nuestros hijos son jueves estudiando inglés. Hermano, en inglés te van a insultar. A mi mente viene un insulto que es en inglés, pero no sé decir porque estamos en un horario, lo dije en inglés, usted me leyó los labios. Si nuestros hijos no temen a Dios, hermano, y se burlan de él, usted se imagina lo que va a ser de nosotros cuando ellos estén adultos. Por eso, mi invitación a través del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y esos matrimonios, esos adolescentes, esos jóvenes y esos niños que podían entender, cuando volvían a oír palabra, el texto lo dice, versículo 13, al día siguiente. Al día siguiente, ¿quiénes oían esa palabra? Los cabezas de familia de todo el pueblo. Y ellos iban para que les hicieran entender las palabras de la ley, esos caballeros, y ellos iban a sus casas y les enseñaban ¿a qué? A sus esposas, que es increíble que uno se pase 3-4 horas pegada a un celular y que no tenga tiempo para orar o que está muy cansada, que tiene sueño. Eso es una responsabilidad tuya, no del pastor. Que el niño tuyo estudia de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde, pero uno le da a leer la palabra y él hace mala cara, hace morisquetas, porque qué pereza otra vez. ¿Cómo así? Se prepara para la vida aquí en la tierra y no se preparan para la eternidad. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad delante del texto escrito, delante de la presencia de tu Espíritu Santo. Sabemos que la palabra escrita le da gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí están los dichos de tu boca, tus preceptos, tus deseos y todo lo que ahí hay nos conviene. Yo bendigo la vida de todos los padres que nos han acompañado en esta oportunidad, que deciden en esta oportunidad, Señor, revisar un poco sus vidas, la relación con sus hijos, cualquiera sea la edad, sus matrimonios, a la luz de lo que dice la palabra, porque muchas veces dejamos todo o en manos del pastor de la iglesia o en manos del Espíritu Santo para que eduque a nuestros hijos, eduque a nuestra pareja. No es así, Señor. Nosotros somos responsables de llevar la palabra del Señor todos los días,
delante de la presencia de nuestras familias, porque de otra manera estaríamos fuera del texto, fuera de la enseñanza bíblica. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mi hermana Ruth, que pidió que al principio o al final de la enseñanza tuviéramos un tiempito de oración, encomendando la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, nuestros matrimonios y nuestros adultos de la iglesia. Pero hoy yo le invito a Ruth y a toda la iglesia para que no dejemos la responsabilidad de nuestras familias solo al tiempo de oración, no, solo al tiempo de un culto un domingo donde escasamente vamos, sea cada 8 días, cada 15 y algunos cada mes, sino, Señor, para que realmente seamos llamados a toda responsabilidad, porque nuestras familias comen todos los días y deberían de oír la palabra del Señor todos los días. Bendiciones a todos.